vamos a ver generalidades, porque al nivel de ustedes, cuando pasen allá a la parte clínica, ya verán allá lo que son los esquemas de vacunación, qué vacunas son mejores que otras, dependiendo de la especie y de lo que ustedes quieran lograr. Aquí solamente vamos a ver los principios generales sobre las características y lo que es una vacuna. En primer lugar, lo que yo siempre les digo y se lo pregunto en el examen, esto es sobre el contenido que tiene una vacuna. Una vacuna está compuesta por los antígenos procedentes de un microorganismo. Bueno, si es monovalente, si es polivalente, tiene de varios microorganismos. Lo que quiero decir es que tiene al microorganismo o partes de él. No contiene anticuerpos. Una vacuna no contiene anticuerpos. Solo contiene antígenos y por lo tanto no brinda protección inmediata. Lo que le pongo ahí en rojo, las vacunas son preventivas, son de uso preventivo, no curativo. Son de uso preventivo porque yo estoy inoculando a un animal con determinado antígeno de un microorganismo con el objeto de que ese animal reconozca el antígeno, ese individuo reconozca, el sistema inmune reconozca esos antígenos y responda a él de idéntica manera a como si se encontrara con la infección natural, ¿verdad? Lo que busco es inducir memoria, inmunidad contra esa enfermedad que le estoy inoculando, que el microorganismo que estoy inoculando. Entonces acuérdense de eso siempre, son antígenos y por supuesto no brindan protección inmediata, ¿verdad? Yo tengo que esperar cierto número de días para que comiencen a aparecer los primeros anticuerpos que se generan gracias a la aplicación de esa vacuna. Es lo que se llama un mecanismo de inmunidad activa. Voy a tratarle de darles un poquito de eso en la clase en la primera parte de la práctica. Ajá. Lo que es inmunidad activa, pasiva, esas cosas. Pero las vacunas son un ejemplo de brindar inmunidad activa a un individuo. Se llama activa porque es el propio sistema inmunitario del individuo quien va a actuar respondiendo y fabricando los anticuerpos y las células necesarias una vez que la haya reconocido ese elemento. Entonces, por eso se definen así, en un compuesto, una preparación de agentes patógenos o sus derivados, o sea, partes de él pueden ser que se inocula a un individuo sano de forma de inducir la generación de una respuesta inmune adaptativa contra ese patógeno. Adaptativa. A mí me interesa con la vacuna es inducir la respuesta adaptativa, no la innata. Por supuesto que se va a activar también la innata, pero la que necesito iniciar es la adaptativa para que yo poder usar estos dos aspectos del sistema inmune y valerme de él. Una vacuna es específica, brinda protección específica porque solamente me va a producir elementos efectores contra eso que está reconociendo en la vacuna. A eso se refiere la especificidad. Y a la memoria, que por supuesto que una vez que haya el reconocimiento van a quedar las células de memoria que en un encuentro posterior con ese antígeno, si es una infección natural, ya el individuo ha generado su inmunidad para entonces responder de una manera ya está preparado. Entonces, ¿qué va a pasar? Hay una respuesta secundaria, la respuesta es más rápida y es mejor. Ya una vez el individuo haya recibido vacuna. Entonces, el ejercer la vacunación, el administrar una vacuna, uno busca esto, brindar protección específica y duradera. Aprovechándonos de la memoria del sistema inmunitario, buscamos que cuando el individuo vuelva a entrar en contacto con ese elemento, él pueda responder, tenga ya su inmunidad entonces creada. Acuérdense que inmunidad es el grado de resistencia que tiene un individuo frente a una infección, ¿verdad? Si yo digo que yo soy inmune a la viruela, porque ya tengo protección creada contra ella, tengo memoria, por lo tanto estoy protegida. Por supuesto, eso no es, como digo, valedero para todo, ¿no? Es el método más económico y eficaz para mantener la salud de un animal o de una población.
o de un rebaño. Entonces acuérdense que son de uso preventivo y no curativo porque no estoy brindando protección inmediata. Como dicen, no existe una vacuna ideal, 100% ideal, pero siempre se busca que una vacuna tenga ciertas características para decir si es buena o no es buena. En primer lugar, debe evitar la enfermedad. Por supuesto que no la infección, pero sí las manifestaciones de enfermedad. ¿Por qué? Porque buscamos que se genere una respuesta inmunológica que sea similar a la que se hubiese dado si el individuo se infecta de manera natural. La duración de la protección es muy importante. Buscamos que la protección sea duradera, que no tenga efectos secundarios o que tenga el mínimo de efectos secundarios su aplicación. El costo por dosis también hay que tenerlo en cuenta. Se busca que tenga bajo costo por dosis, la fabricación de una vacuna ideal y que sea estable. La vacuna tiene que ser estable para que resista todo lo que viene después de su fabricación, de lo que se refiere al almacenaje y al transporte. ¿Qué significa estabilidad de una vacuna? Esto que está aquí. La estabilidad se define como la capacidad que tiene una vacuna, un compuesto vacunal, de resistir la degradación física o química sin sufrir alteración de su capacidad para producir una respuesta inmunitaria adecuada. Eso quiere decir estabilidad, o sea, estabilidad de una vacuna. Que no sea muy lábil y que sea capaz entonces de resistir ciertas condiciones sin que ella pierda su poder inmunizante, el poder de inducir una respuesta inmunitaria. Para las vacunas el concepto de estabilidad es clave para garantizar el éxito de un programa de vacunación. Ahora, ¿qué factores pueden afectar la estabilidad de una vacuna? Aquí aparece en primer lugar la exposición a la luz. Las vacunas no pueden dejarse expuestas a la luz, deben guardarse en un sitio oscuro. Sí, por aquí está. El tiempo de caducidad, es decir, la fecha de vencimiento, aquello de que póngansela, esta vacuna está vencida, pero póngansela. ¿Para qué? Quizás no le provoque efectos secundarios, pero ¿voy a garantizar que esté protegido ese animal? No. Entonces, ¿para qué? Sobre todo que si son para las vacunas que tienen adyuvantes, sobre todo son las que más se descomponen en cuanto a esto. Si están expuestas a la luz y ya caducaron, entonces no, es mejor no usarlas. Lo más importante de los factores que brindan estabilidad a una vacuna es la temperatura. La temperatura. Las vacunas deben conservarse entre 2 y 8 grados centígrados para mantener su capacidad inmunizante. Por encima de 8, probablemente la pierdan, y por debajo de 0 se congelan y la mayoría también pierde estabilidad. Tampoco la puedo congelar. Deben mantenerse entre 2 y 8 grados centígrados, pero uno asegurar. Ahora, como dice aquí, la pérdida de la capacidad inmunizante es acumulativa. O sea, mientras más tiempo esté fuera de la temperatura, menos voy a garantizar de que esa vacuna aún sirva. ¿Verdad? Es acumulativa, es irreversible y se incrementa con el tiempo de exposición. ¿No? ¿Que la voy a volver a meter en la nevera? No, ya el daño que se produjo ya ocurrió y no es reversible. Ahora, esta temperatura que estoy dando aquí debe mantenerse durante todo el tiempo que esa vacuna se esté manejando. Por eso es que habla aquí de la cadena de frío. O sea, para mantener el propiedad de una vacuna deben cuidarse 2 puntos fundamentales. El mantener la cadena de frío. La cadena de frío se refiere a que esa temperatura que les estoy diciendo, entre 2 y 8 grados centígrados, debe mantenerse desde que la vacuna es fabricada, pasando por el almacenamiento, el transporte, el almacenaje donde llega, hasta que vaya a ser administrada. Debe garantizarse que exista estabilidad en esa temperatura, o sea, que sea constante, no esas subidas y bajadas, porque van a afectar la efectividad de la vacuna y van a perder dinero y van a perder tiempo. Fíjense, desde la salida del laboratorio fabricante hasta el momento de la administración
al paciente. Es fundamental, es lo principal en el transporte. Y para eso es necesario que las personas, cuando se tratan de granjas y eso a nivel sanitario, en los distritos sanitarios, las personas que están involucradas en el mantenimiento de la vacuna, o sea, en el almacenamiento y luego en su posterior uso, tienen que estar conscientes de ese problema, tienen que haber sido instruidos en cuanto a eso. Deben cuidar mucho la temperatura a la cual se mantenga, deben cuidar esto, el mantenimiento de la cadena de frío, para asegurar entonces que esa vacuna mantenga el poder de inmunizar al individuo, animal o humano, donde vaya a ser administrada. Claro, hay vacunas que son más susceptibles que otras para la cadena de frío. Unas son más susceptibles que otras. Pero bueno, eso depende del tipo de vacuna. ¿Cómo se clasifican las vacunas? Se clasifican en dos grandes grupos, las que llamamos vacunas convencionales, que son las clásicas o convencionales, y las llamadas vacunas de nueva generación, que son las que se están produciendo actualmente con las técnicas de biología molecular, de ingeniería genética, ¿verdad? Pero las convencionales todavía se usan, todavía funcionan requete bien, entonces se han mantenido en el mercado. Hay dos tipos de vacunas convencionales, las que llamamos atenuadas, que son las que contienen microorganismos vivos, y las llamadas inactivadas, que son las que contienen los microorganismos muertos. Entonces, viva o atenuada y muerto o inactivada. En la de nueva generación hay varias, aquí todavía hay más, esta lista es un poquito más grande, pero aquí hay ejemplos de algunas. Hay las que se llaman la vacuna de subunidades, la vacuna de péptidos sintéticos. Estas ya lo que contienen son proteínas, ya no contienen el microorganismo completo. Las vacunas de lesionadas, las recombinantes y por último los demás recientes estudios de experimentación son las vacunas que ya utilizan ácidos nucleicos directamente. Ya no se trata del microorganismo, ya están pensando en inocular el ADN. Genes que me produzcan en el individuo al que está recibiendo la vacuna el antígeno, ¿ya? Que se traduzca dentro del organismo y produzca el antígeno contra el cual queremos generar protección. Aquí, en las tradicionales o las clásicas tenemos entonces la de MO microorganismos vivos atenuados. En la de microorganismos vivos consiste los atenuados que poseen un agente infeccioso o varios, dependiendo si la vacuna es monovalente o polivalente, pero vivos. Poseen microorganismos vivos. ¿Qué pasa con este microorganismo vivo? Que la virulencia de ese microorganismo ha sido atenuada en el laboratorio, de manera que pasa a ser un microorganismo inocuo, pasa a ser inofensivo, pero mantiene la capacidad de generar respuesta inmunitaria, ¿ya? A eso se llama atenuación. Es el proceso por el cual la virulencia, que es el grado de patogenicidad que tiene un microorganismo, la virulencia del organismo infectante se reduce a un nivel seguro por método de laboratorio X, que aquí ya no me interesa que les digan, sin destruir su habilidad para generar una respuesta inmune. A eso se llama un microorganismo atenuado. Lo que se atenúa es la capacidad, es su virulencia, la capacidad de producir enfermedad, pero sigue generando buena respuesta inmune cuando ese microorganismo es inoculado. La de microorganismos muertos, como el nombre le dice, está formada por el microorganismo completo, pero está muerto. Ese microorganismo ha sido inactivado por métodos físicos como el calor o químicos como el uso de formol. Entonces, estas contienen vivo, pero atenuados, y estas contienen muertos, que ellos llaman entonces inactivados. Entonces, existen esos dos tipos de vacunas. Cada una tiene sus ventajas y sus desventajas. Y en las convencionales, entre las vivas y las muertas, lo que es ventaja para una es desventaja para la otra. Y así. Por ejemplo, en cuanto a las vacunas vivas, aquí vamos a ver primero sus desventajas. ¿Cuál es la principal ventaja de una vacuna viva?
el que ella se vuelva virulenta otra vez, que el microorganismo recupere su capacidad de producir enfermedad. ¿Eso es posible? Sí. No es frecuente, pero sí se ha descrito, sí es posible. Sobre cuando el proceso de atenuación no se hizo correctamente, no fue lo suficiente, el microorganismo puede y asumo también recuperar. Tiene que ver el sistema inmune de la persona, el sistema inmunitario. Ajá, claro, por eso es que aquí dice que puede producir entonces enfermedad en animales inmunocomprometidos y durante el embarazo, la preñez, pues. No es recomendable usarlos por eso. Porque pueden valerse de las defensas bajas y el ¿Se puede volver a usar? Sí, pero muchas veces, o sea, generalmente se debe a falta de atenuación, vamos a decir, por el laboratorio fabricante. Por eso es que mejor utilizar vacunas de laboratorio, vamos a decir que reconocido, pues, para usar esto, pero sin embargo no es frecuente, como les dije, pero sí ocurre. Ajá, y el otro problema, la otra desventaja del uso de esta vacuna es que son las más termolábiles de todas las vacunas, ¿ya? Para ella tienen muy baja estabilidad. Para ella es más importante que para todas, para cualquiera, el mantener la cadena de frío, porque el calor las inactiva con facilidad, ¿verdad? Ajá, las vivas. Y por eso, esa es una parte de las ventajas de las vacunas de nueva generación, que como ya no tienen el microorganismo completo, sino partes del microorganismo, jamás va a haber reversión a virulencia, ¿verdad? Porque no está el microorganismo. Ajá, las ventajas de las vacunas vivas es que como el microorganismo está vivo, él puede replicarse y eso favorece la respuesta inmunitaria. Y entonces es eficaz a dosis bajas. No hay que administrar grandes cantidades de antígeno con la vacuna. Son eficaces a dosis bajas. Este inicio rápido es relativo, no es que es inmediato, ¿no? Pero se inicia la respuesta inmune más rápidamente que cuando se utiliza un microorganismo muerto. La inmunidad es mayor, es más intensa, dura más para las vacunas vivas. Generan tanto respuesta humoral como celular. Pues eso quiere decir que generan una respuesta inmunitaria completa. Y generalmente no necesitan dosis de refuerzo ni adyuvantes, por todo esto, por lo anterior. No necesitan refuerzos ni adyuvantes. ¿Qué pasa con las muertas? Ahí vamos al revés. En las muertas, fíjense, son más estables para transportar y almacenar. No son tan dependientes de la cadena de frío como las vivas, porque el microorganismo está muerto. Está completo, pero está muerto. Son más seguras porque no hay riesgo de reversión, aunque yo he visto a veces, que por falta de inactivación la vacuna revierte, pero son casos muy aislados. No hay reversión porque está muerto, no se replica, no hay riesgo de desarrollar la enfermedad. Entonces, por eso son más seguras de usar, como dice aquí, en animales inmunocomprometidos y en hembras gestantes. Como allá que decía evitar las vivas. Las desventajas es que la inmunidad es menos intensa y duradera, la respuesta inmune. Inician generalmente o brindan protección de tipo humoral, predominantemente allá era humoral y celular. Estas inducen más la fabricación de anticuerpos y no de células. La inmunidad aparece más tarde, más a largo plazo, dice aquí, requieren dosis de refuerzo, requieren usar mayor dosis de antígenos que en las vivas. Y también entonces requieren el uso de adyuvantes. Adyuvantes son sustancias que se administran junto con la vacuna. Se le agregan, se administran junto con el microorganismo en el mismo compuesto, con el objeto de aumentar la respuesta inmunitaria. Ayudan al huésped, al hospedero,
a hacer una mejor respuesta inmune. Vamos a decir que son como estimulantes del sistema inmunitario. Ayudan al sistema inmunitario a hacer una mejor respuesta inmunitaria que si se administra el microorganismo solo. Esos son adyuvantes. Entonces, las vacunas inactivadas requieren el uso de adyuvantes para lograr que la respuesta inmune que ellas inicien sea efectiva. Fíjense, en general, las vacunas vivas atenuadas inducen una respuesta inmune mejor que las vacunas inactivadas. Entonces, lo que acabamos de ver, con estimulación de TCD4 y TCD8, y por eso es que se dan las dos ramas, la inmunidad celular y la inmunidad humoral. Las inactivadas suelen producir entonces una respuesta inmunitaria menor. Esto en conclusión, que las vacunas atenuadas fundamentalmente ligadas al linfocito TCD4 con producción de anticuerpos. El TCD4, acuérdense, por oxitocina, que activan el linfocito B para que genere anticuerpos. Entonces aquí la respuesta es generalmente de tipo humoral. Entonces, el momento de elegir una vacuna, estas son cosas que uno tiene que tener en cuenta, ¿verdad? Si uno va a proteger contra un virus o contra una bacteria, eso son cosas diferentes, y por eso es que se les da a ustedes la inmunidad antiinfecciosa. Ahora, ustedes tienen que ver qué parte del sistema inmune yo quiero estimular para entonces brindar la protección necesaria con esa vacuna. Principales inconvenientes de las vacunas convencionales. Esto no se produce siempre, pero en cuanto a seguridad, en algunos casos se ha descrito que hay reversión a la virulencia, que siguen manteniendo problemas de seguridad. La falta de inactivación total en los casos de las vacunas muertas. Efectos secundarios solo tienen prácticamente todas las vacunas: malestar general, fiebre, inflamación en el sitio de inoculación. Algunas pueden despertar una respuesta de hipersensibilidad de tipo 2, de tipo 4. La cadena de frío sigue siendo muy importante para este tipo de vacunas. No están disponibles frente a todas las enfermedades, bueno, eso es general. Y no brindan diferenciación entre individuos vacunados y enfermos. Ya vamos a ver a qué se refiere esto. Cuando yo detecto anticuerpos en un individuo, ¿esos anticuerpos son vacunales o son naturales? A veces es necesario saber eso. Y en este tipo de vacunas generalmente yo no puedo determinar si son los anticuerpos que un individuo tiene, son por la vacuna, a menos que haga una buena historia clínica, pues porque padeció la infección natural. Ahora bien, viendo ya todo el problema de... Esto lo van a leer ustedes. Esto lo van a leer ustedes al momento de estudiar. Viendo todos estos problemas que generan las vacunas convencionales, como actualmente ya se conoce bien la respuesta, cómo se genera la respuesta antiinfecciosa contra los diferentes tipos de microorganismos, además de que se conocen técnicas de ingeniería genética, de biología molecular, se están diseñando vacunas que buscan eliminar los problemas que tienen las vacunas convencionales. Entonces, ¿qué hacen con estas técnicas de biología molecular? Se pueden hacer dos cosas. O tomar el microorganismo, ¿verdad? Yo puedo seleccionar del microorganismo la parte que ya yo determiné en el laboratorio que me induce una buena respuesta inmune. Yo sé que lo que produce la inmunogenicidad es la proteína tal de este microorganismo. Bueno, yo agarro esa proteína y con esa proteína voy a fabricar la vacuna. O sea, tomo del microorganismo la parte de interés inmunológico y con eso preparo la vacuna, o al revés. Identifico en el microorganismo los genes o las proteínas que son responsables de la virulencia, de la patogenicidad, del poder de él producir enfermedad, y eso lo elimino. Por un mecanismo de deleción genética, elimino esa parte del microorganismo y con lo que me queda es que voy a preparar la vacuna. Entonces, utilizan una de esas dos estrategias. O toman la parte de interés inmunológico o borran, delecionan, eliminan, cortan, como lo quieran llamar, la parte que me produce la virulencia, y con lo que me queda del microorganismo fabrico la vacuna. Quiere decir que no tienen microorganismo completo.
Entonces, eso es lo que se hace, las dos estrategias que se usan para obtener las llamadas de nueva generación. Ahora, no voy, dígalo. ¿Existe la posibilidad de usar el sistema inmunitario de otra persona para implementar la Para proteger? Pero ya eso no es vacuna, ya eso no es inmunidad activa. No, yo sé, pero me refiero a que si eso se podría usar el sistema inmunológico de otra persona que... El sistema inmunológico no, los productos del sistema inmunitario, los anticuerpos, las células, sí. Un medio de protección, digamos que una persona desarrolla los anticuerpos para dicha enfermedad que básicamente es muy fuerte y quiere pasárselo a otra persona. Eso podría... Sí, eso está descrito, sí. Eso se llama inmunidad pasiva. No se está usando mucho, pero sí está descrito. Sí está descrito transferir anticuerpos o células de un individuo a otro, con el objeto de brindarle esa protección. Ya ese es otro método de brindar inmunidad, porque le estáis dando los elementos ya preparados. En cambio, con la vacuna le estáis brindando el antígeno para que sea el propio organismo que se prepare. Claro, por eso es que un individuo inmunodeficiente generalmente no responden a las vacunas. Me imagino que por eso que estoy pensando en eso. Y se le puede brindar de otro individuo. Bueno, los anticuerpos se venden, la gamma globulina se venden, ahí está ahí. No estáis usando el sistema inmunitario, estáis usando el producto del sistema inmunitario de otro individuo para brindarle protección a otra. La gamma globulina es un ejemplo, pero con las células es más difícil, pero experimentalmente sí se hace, sí está descrito. Es más, en un principio experimentalmente se hace, porque en un principio contra los trasplantes se usaba suero de ese tipo, pero cuando se empezaron los tratamientos contra el trasplante. Pero ahorita lo que se usa más es la parte humoral, la parte del anticuerpo, la de células, que trae más problemas, es más difícil y trae más problemas, pero sí está descrito, aunque no se use rutinariamente. Ajá. Entonces, fíjense, aquí tienen descrito muy corto el método que utilizan para obtener cada una de estas vacunas. Yo no le voy a preguntar, yo no le voy a preguntar, ¿en qué consiste una vacuna de proteínas inactivadas, por ejemplo? Que ustedes me tengan que explicar cómo se obtienen. No, pero se los estoy dando aquí a manera de información para que sepan aquí. Hay dos tipos de vacunas que solo contienen proteínas del microorganismo, que son las llamadas las vacunas de subunidades. Esto no se lee bien, ¿verdad? Las vacunas, yo creo que se apagan una luz y se ven mejor, se duermen. Acá se está durmiendo. Miren aquí, ¿no? La de adelante nada más, a ver si se ve mejor. Así. Nadie para que me dice eso. Ve. Este es el microorganismo, ¿verdad? Y aquí están las diferentes estrategias por las cuales se producen esas vacunas. Las vacunas de proteínas inactivadas hay de dos tipos, las llamadas de subunidades y las llamadas proteínas sintéticas o vacunas sintéticas. ¿Qué pasa aquí? Aquí aíslan el fragmento de ADN del microorganismo contra el cual quiero producir. Por ejemplo, yo identifico en el microorganismo una proteína de interés inmunológico, porque esa proteína es inmunogénica, induce buena respuesta inmune. Cuando yo la probé en el laboratorio, con ratones, con lo que sea, generó buena respuesta. Yo separo del material genético del microorganismo, aíslo el segmento de ADN que codifica para esa proteína. Lo inserto en una cosa que se llama plásmido. Un plásmido es una estructura de ADN circular que tiene muchas bacterias. Pero en los laboratorios se aprovechan porque son, se ve muy oscuro, son
moléculas de ADN circular que se replican independientemente del ADN, del material cromosómico de estos microorganismos. Entonces, de esto se aprovechan en los laboratorios, lo toman de las bacterias, le insertan la secuencia genética que necesito de la proteína y luego, eso se llama vector. Cuando lean esto, bueno, quizás entiendan un poquito más, yo no se los voy a preguntar, les estoy diciendo, pero en el vector, lo que se llama vector de expresión, se colocan en células y esta estructura de ADN se comienza a replicar, a dividir, y con eso se fabrican montones de moléculas de esas proteínas en los laboratorios, y con eso se fabrica la vacuna, la que llamamos de proteínas, de subunidades. Por eso digo que se valen estas técnicas de ingeniería genética. En la sintética lo que se hace es aislar el segmento, o sea, se conoce la secuencia de la proteína, se obtiene la secuencia genética que codifica para esa proteína y esto es lo que se produce en el laboratorio. A partir de esa secuencia se utilizan son péptidos. Ya estas vacunas sintéticas no contienen ni siquiera la proteína, contienen es péptidos. El epítope o determinante antigénico que yo identifique en el microorganismo que era inmunogénico. Aquí está fabricando proteínas, estas contienen proteínas, estas contienen son ya el epítope, el determinante antigénico, y por eso contienen son péptidos, pero que han sido sintetizados en el laboratorio. Aquí los están produciendo estos vectores que utilizan, estos plásmidos bacterianos. Aquí los están produciendo sintetizados químicamente en un laboratorio, en un secuenciador. Ajá. Esas son las de proteínas. Estas son vacunas vivas, pero se llaman delecionadas, las vacunas delecionadas. Porque ¿qué pasa aquí? Aquí se tomó el ADN del microorganismo, o sea, el material genético, vamos a decir, el ácido nucleico, y se eliminan de ese material genético del microorganismo, se eliminan los genes que codifican las proteínas que provocan la virulencia o su capacidad de invadir y de producir enfermedad. Se elimina eso y con el resto del producto se fabrica la vacuna. Eso es una vacuna delecionada. El microorganismo puede estar vivo, pero le eliminé la parte genética que codifica para la virulencia. Estas son las recombinantes. Pueden estar vivos, también muertas, en este caso habla de vivas. Pero ¿qué pasa en las recombinantes? Recombinar quiere decir cuando se combina material genético procedente de dos cosas diferentes. Aquí se puede combinar en una misma vacuna, o sea, a un microorganismo que hace de vector. Vector es algo que transporta otra cosa. ¿Qué hace? Aquí se utiliza un microorganismo como vector, a ese microorganismo se le introducen genes de otro y el producto recombinante se usa como vacuna. ¿Qué pasa aquí? Que esta vacuna se llama recombinada porque hay mezcla de dos materiales genéticos, pero me va a generar protección contra los dos, tanto como el que usé de vector como el material genético que le inserté. ¿Ya? Estos van a producir entonces cuando este producto se replique, van a generar entonces los antígenos, las proteínas que codifica ese material genético y voy a inducir entonces protección en el individuo. Ajá. Y las últimas son las que ya, vamos a saltar un momentico para acá. Las de uso más reciente son las vacunas de ADN. Y aquí buscan es directamente, sin utilizar vectores, directamente administran el material genético al individuo que va a recibir la vacuna, insertándolo en un plásmido, en esa estructura de ADN circular que se usa para replicar. Pero esto es tomado directamente por la célula del hospedero, sin haber intermediarios, y la misma célula del hospedero en el sitio de la inyección es que comienza a fabricar las proteínas o los antígenos que vienen codificados en ese segmento genético que se le insertó. Entonces, con estas vacunas de ácido nucleico, las que han sido fabricadas son estas vectorizadas, que en estas
Vector significa que yo utilizo un virus vector para transportar otro material genético. Estas son técnicas, como les dije, de ingeniería genética. Aquí se utiliza un virus, como dice aquí, inofensivo, inocuo, para introducir en el huésped material genético procedente del microorganismo contra el cual quiero inducir la protección. O sea, y que la información necesaria para producir el antígeno o la proteína de interés. Este es el virus. Al virus se le inocula el gen de la proteína antigénica del microorganismo contra el cual quiere inducir protección, y este producto, el vector viral más el segmento genético, es lo que contiene la vacuna. Al ser introducido esto en la inyección, ese virus penetra a la célula del hospedero donde está siendo inyectado y comienza, junto con la síntesis de proteína, esto no llega al núcleo, porque es ARN mensajero, pero al iniciarse la síntesis de proteína, también se van a sintetizar las proteínas procedentes de ese segmento genético que le inserté al vector. Se producen las proteínas, se producen los anticuerpos, de manera que al ocurrir la infección con el virus patógeno, se van a tener ya los anticuerpos fabricados contra la proteína, que en ese caso aislé, pues, del microorganismo patógeno. Esas son las vectorizadas. Utilizan un microorganismo vector para introducir en el individuo material, un microorganismo no patógeno, para llevar dentro de él material genético de otro que sí es patógeno. Y puede entonces introducirse en las células del hospedero. Hay vacunas llamadas de ARN mensajero, que son las que se utilizaron con el bendito COVID, donde ya se administra el ARN directamente. No lo hace. Hubo un tipo de vacuna, no recuerdo qué es, que se utilizaba un vector viral. Pero hay otras en donde se administró el ARN mensajero directamente envuelto en una capa lipídica. Eso tiene su nombre. Se administró aquí, por ejemplo, si yo tengo la proteína antigénica, tomo el segmento genético que la codifica, el ARN mensajero, y ese ARN mensajero envuelto en una capa lipídica es lo que voy a administrar directamente al hospedero, sin utilizar virus vector, virus inocuo. Ese ARN mensajero ingresa a la célula del hospedero, comienza a traducirse, fabrica las proteínas, y al ocurrir la síntesis proteica, y luego entonces esa proteína que hemos mostrado el sistema inmunitario, se fabrican los anticuerpos que van a quedar entonces con la memoria para enfrentarse al microorganismo una segunda vez, y la tercera y la cuarta y la quinta. ¿Qué principales problemas pretenden resolver esas vacunas llamadas de nueva generación? Que como no contienen al microorganismo completo, lo que les dije, son más seguras, ¿verdad?, que las vacunas convencionales, y en segundo lugar son más estables, son menos dependientes de la cadena de frío que las convencionales. No quiero decir que la respuesta inmunitaria que inducen sea mejor, no es que es mejor, sino que la vacuna en sí es más estable, y eso es más importante, y es más segura su administración. Esto también lo van a ver ustedes, pero lo que les señalé aquí en rojo es una de las principales ventajas del uso de las vacunas de nueva generación, y es que permite, lo que les dije hace rato, diferenciar los animales vacunados de los enfermos cuando uno detecta anticuerpos en sangre. Si yo no sé si son vacunales o si son porque está infectado, uno puede hacer esa diferencia de la siguiente manera. ¿Qué pasa aquí? Este es un ejemplo. Este es la estructura del virus de la peste porcina. Fíjense, ¿no? A un centro que es el que contiene el ácido nucleico rodeado por proteínas. Y aquí están varias proteínas en la envoltura del virus. La vacuna que existe contra el virus de la peste porcina se fabrica, es una vacuna de subunidades, es una vacuna proteica, lo que contienen son proteínas. Del material genético del virus se aísla el segmento que codifica para esta proteína, la E2, y a partir de esa proteína reproducida en el laboratorio que se fabrica la vacuna. ¿Cómo hago el diagnóstico
diferencial de un animal vacunado o de un animal infectado. Si yo detecto en el animal anticuerpos solo contra la proteína E2, yo digo ese animales tienen anticuerpos vacunales, proceden de la vacunación. Porque ¿qué pasa? Si el animal se infectó de manera natural, no va a tener anticuerpos solamente contra la E2, va a tener anticuerpos contra todo lo que él detectó como extraño y que sea inmunogénico en la envoltura de ese virus. Entonces no va a haber solamente proteínas contra la E2, que es la vacunal, la que contiene la vacuna, sino también va a haber proteínas, anticuerpos, contra el resto de proteínas, por ejemplo esta que está aquí, la RNS. Si yo detecto anticuerpos contra otra cosa diferente a la E2, yo digo ese animal está infectado, no son anticuerpos vacunales, ¿ya? Y esto lo detecto como una prueba de ELISA en el laboratorio de diagnóstico. El ELISA lo vamos a ver en la parte de en la segunda parte de la práctica. Estas son técnicas que se dan en inmuno porque utilizan anticuerpos marcados por encima para detectar la presencia de otra cosa. Bueno, para terminar, ¿qué cosas pueden afectar el éxito de una vacuna? La eficiencia de una vacuna, la respuesta de una vacuna o el éxito de un programa de vacunación. Hay dos cosas, ¿no? Si ustedes aplican una vacuna en una población, si ustedes sospechan que la vacuna por X causa no hizo efecto, no cumplió con lo que ustedes querían, hay que investigar varias cosas. ¿Qué pasó con la aplicación de esa vacuna? Pero ustedes tienen primero que empezar con lo que se llaman factores intrínsecos, que son lo primero que hay que sospechar es de la vacuna. Si una vacuna no funcionó, yo primero tengo que ver qué pasó con esa vacuna. A esto se llaman factores intrínsecos, entonces hay que revisar si la administración de esa vacuna fue incorrecta. Entonces, aquí ¿qué tengo que ver? Ver la vacuna, la fecha de vencimiento de esa vacuna, la vencida, está o no, cómo fue transportada, cómo fue almacenada, cumplió con la cadena de frío, porque si no, inoculé una vacuna inactivada y no resultó lo que tenía que resultar. No hizo nada. La aplicación, ¿qué dosis usó el que la aplicó? ¿Siguió las indicaciones del fabricante o le puso lo que le dio la gana? ¿O le puso más para protegerlo más rápido según él? ¿O la puso por donde no era? ¿Utilizó la vía inadecuada? Hay unos que hablan en tantos artículos que uno ve publicado que no deben usarse antibióticos si yo apliqué una vacuna con bacterias vivas. Todo eso hay que estudiarlo. Todo lo que tiene que ver con la aplicación de la vacuna. Ahora, si yo digo, no, todo está bien, la vacuna la puso como es, la vacuna no está vencida, la transportaron chévere, en su cava refrigeradora, entonces voy a pasar a sospechar del individuo que recibió la vacuna, y eso se llama factores extrínsecos. Ahí tengo yo, voy a investigar quiénes recibieron la vacuna. El estado de salud de quien recibió la vacuna. ¿Era un animal sano? ¿Un individuo sano? Recuérdense que el requisito para aplicar una vacuna es que esté sano el individuo, esté sano el animal. Porque si no, si está inmunosuprimido, si él tiene una infección y resulta que el sistema inmunitario no le va a responder bien, entonces hay que revisar el estado de salud, cualquier factor inmunosupresor que me pueda estar afectando a ese individuo, la dieta, alimentación, la nutrición, infección, está infectado con otra cosa y por eso no recibió bien, el estrés, está sometido a una situación estresante y no respondió a la vacuna. Inmunidad pasiva se refiere a la presencia de anticuerpos maternos. Esto también es, las opiniones son contrarias, no se ponen de acuerdo. Hay quienes dicen que si yo aplico una vacuna cuando aún el animal tiene anticuerpos maternos en circulación, esos anticuerpos me pueden neutralizar los antígenos de la vacuna. Entonces eso también hay que verlo. La interferencia con los anticuerpos maternos, a eso se refiere inmunidad pasiva. Los anticuerpos maternos son un ejemplo de inmunidad
pasiva, porque el individuo está recibiendo anticuerpos ya preparados. Ajá. Y lo último, que pues es que el animal ya estaba infectado cuando yo le puse la vacuna, pero no había dado síntomas de la enfermedad. Entonces todo eso hay que revisarlo al momento de decidir qué afectó el éxito de un programa de vacunación, de un plan de vacunación o la administración de una vacuna a un individuo. Y ya, listo, ahora sí. Ajá,